Buenos días para Manuel Morales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la entrevista. No puedo evitar hablar de la actual coyuntura. Quisiera el criterio de Manuel Morales. Bueno, lo que pasa es que tanto el gobierno de Luis Arce como de Evo Morales nos tienen como rehenes. Era en un conflicto por la sigla, la postulación de Evo Morales, luego una marcha, ahora nos tienen en medio de un bloqueo, pero yo te puedo adelantar que tenemos graves dudas y sospechas sobre el accionar, en primer lugar, de Evo Morales, que lidera una organización para nosotros criminal, porque no solamente es líder de una organización política, sino que este bloqueo ya vulnera los derechos humanos de la población, y Evo Morales ha demostrado que tiene jueces, fiscales, diputados, senadores a su favor. Por lo tanto, no es una persona aislada a la cual se la tenga que perseguir penalmente. Y por el otro lado tenemos un gobierno de Luis Arce que hasta el día de hoy no nos dice con claridad absoluta cuántos procesos penales tiene Evo Morales, en qué juzgados residen esos procesos, cuáles son los mandamientos de aprehensión que pesan sobre Evo Morales. Y finalmente, lo que ha sucedido el fin de semana nos ha abierto múltiples dudas. En primer lugar, el repliegue de la policía, vamos a ir de lo último un poquito hacia atrás, el repliegue de la policía del Trópico, de la zona del Chapare y las zonas aledañas, todo eso es el Trópico. Es un repliegue donde se le está dejando el terreno prácticamente vacío a la gente que está haciendo estos bloqueos. Van a intentar retomarlo seguramente a través de una operación policial o militar, lo cual no va a dar soluciones a los problemas, va a haber mayor violencia. Por el otro lado, vemos que Evo Morales puede peligrosamente transformarse, puede haber una metamorfosis, y de ser un líder político, un líder cocalero, se puede convertir en el líder de una zona donde podría imperar la violencia. Y la consigna y es clara, Luis Arce se tiene que ir, están tras esa consigna, ya no interesan los pretextos adicionales, y por lo tanto vamos a ver cómo responde el gobierno, que no lo puede capturar como a Camacho, como a Yanine Áñez y volverlo un trofeo. La detención preventiva no va con Evo Morales, porque el gobierno de Luis Arce quiere algo que Evo Morales tiene, y es la propiedad del movimiento al socialismo y la posibilidad de la sigla, para que Luis Arce también siga pensando en repostularse si es que puede. En consecuencia, no es lo mismo, hay una complicidad desde el gobierno de Luis Arce, estamos al medio nosotros, hay un incremento de los alimentos, el combustible, etcétera, etcétera, pero es una manera muy hábil de que la gente no salga a protestar contra Luis Arce, porque mientras tanto tenemos un espectáculo mediático en torno a Evo Morales y las acciones que sigue desarrollando. Entonces es una acción muy inteligente la del gobierno, pero veremos qué es lo que pasa, porque finalmente es la ciudadanía la que va a empezar a pensar y a ver si puede reaccionar frente a este panorama. Ahora entra el tema de los bloqueos y los desbloqueos, el uso de la fuerza, el uso medido de la fuerza. El tema es que diferentes sectores productivos le están pidiendo, y la sociedad misma le está pidiendo al presidente que desbloquee. Pero tienes a una policía regida por una serie de códigos, limitaciones para la aplicación de la fuerza, etcétera, etcétera, y tienes al otro bando que no, que puede subirse a una montaña, lanzar una dinamita, que puede lanzar dinamita cerca de cisternas, no sé si de manera premeditada, por error, con ignorancia, no sé, pero sí con una falta de sentido común muy grande. No sé si es una fuerza social, con entrenamiento, sin entrenamiento, hay versiones que dicen que sí, pero estamos viendo que estamos jugando con fuego todo el momento. Muy bien, se le pide al gobierno desbloquear. ¿Puede realmente desbloquear? Pregunto, No, porque puede haber un costo humano muy complejo, ¿no?
No creo que el gobierno pueda desbloquear, porque no está yendo a Santa Cruz, ¿no? A enfrentarse a las rotondas, a la gente en las rotondas. Está yendo a cargar contra puntos de bloqueo que están en poblaciones bien específicas. El día de ayer en Mairana se ha visto que si bien la policía ha entrado, ha desbloqueado, se han enfrentado a los bloqueadores, la población de la zona ha salido y ha sido una reacción muy violenta contra la policía. Entonces, cuando hablas de desbloquear, estás hablando de desbloquear contra los bloqueadores y la población que le da sustento. Es decir, esto es una situación muy compleja, que yo calculo que no hay policía ni ejército, y no es que esté denigrando o disminuyendo el valor de que puedan tener las Fuerzas Armadas. No existe una estructura en Bolivia en este momento que puede ir a desbloquear los 22 puntos de bloqueo si es que estos tienen base social, y tienen base social de apoyo. Es decir, esto lo único que va a generar es muertos, sangre, lo que tanto está buscando Evo Morales, y la defenestración de Luis Arce. Es decir, ya no es momento de desbloquear. Eso pasó. Debería haberse desbloqueado con mano dura el primer día, el segundo día. La policía debería haberse apropiado de los puntos de bloqueo y no permitir que se concentren. En este momento es absolutamente tardía la reacción, y por lo tanto lo único que se va a generar es probablemente una zona que, de ser pacífica, con bloqueos de las estructuras masistas, se van a empezar a convertir en zonas rojas, donde el control territorial lo va a tener esta estructura del MAS, que está muy bien financiada. Todo lo que estamos viendo en las carreteras tiene un costo. Hay una logística muy importante detrás de estas movilizaciones. Y del otro lado ves a policías timoratos que vacilan, que entran bien bonito y salen corriendo. Y por el otro lado tú tienes a las Fuerzas Armadas que no van a salir a hacer una operación militar si es que Luis Arce no les firma decretos y autorizaciones donde él asume la responsabilidad de lo que vaya a pasar. Ya lo hemos vivido con el gobierno transitorio. En este momento, en el caso Sencata, hay más de 18 militares procesados, muchos de ellos por haber ido y cumplir órdenes. Y los están dando de baja, los están procesando y probablemente los van a sentenciar. Entonces, ¿qué comandante militar tendría que ser loco, demente, va a obedecer al gobierno de Luis Arce si el gobierno de Luis Arce ha encarcelado a los militares que han operado el 2019 con la misma lógica que estamos viendo el día de hoy, y a todo el alto mando militar que ha estado alrededor de Zúñiga, que era fiel al Arce en contra de Evo Morales? Con esos antecedentes, imposible que las Fuerzas Armadas vayan a meterse una aventura de ir a los caminos a desbloquear cuando van a hacer crecer probablemente una organización criminal que incluso pueda tener ciertos niveles de estructuras armadas violentas, donde van a salir derrotados, y las horas del gobierno de Luis Arce pueden estar empezando a contarse en cuenta regresiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los derechos humanos de la población que se ve afectada? Estoy hablando de la sociedad en su conjunto. Estamos ahora mechoneándonos por un pollo. Alguna gente no puede pagar el precio del pollo que se están pidiendo. Todo está subiendo. En muchos casos porque no hay, en muchos otros porque los comerciantes hacen lo suyo, quieren ganar plata, punto. Bueno, esta es una ¿Derechos situación. humanos? Por supuesto que sí. Cuando tienes una economía y un gobierno que empieza a fomentar, por su incapacidad o por estas maniobras y contramaniobras que se están dando en las carreteras, empieza a fomentar el incremento de los precios de los alimentos, porque durante muchos años han estado o congelados o en cierta forma subvencionados por el contrabando, la importación y las acciones que hacía EMAPA, pero que ahora se han descontrolado. Entonces es un impuesto a la pobreza. En este momento la gente va a buscar alternativas. Si no puedes comprar pollo, no puedes comprar carne, no puedes comprar cerdo,
vas a empezar a comprar más verduras, más huevos, va a ir bajando la calidad de tu alimentación. Se vulnera el derecho humano a la alimentación y por lo tanto empieza a abrirse esa brecha de que puede de acá a un tiempo surgir poblaciones que empiecen a estar incluso en ámbitos de pobreza, extrema pobreza, y finalmente también el tema del hambre. Bolivia todavía hay un porcentaje muy grande de la población que está bordeando el 40% que vive en pobreza. Hay indicadores de que hay hambre en algunas familias, sobre todo de las zonas rurales de Chuquisaca, de Potosí. Entonces la situación es muy delicada y por supuesto, qué mejor para el gobierno este espectáculo de un nuevo pedófilo que lo persiguen, que ahora están yendo a desbloquear, que quita a la gente la tensión del incremento de los precios y hace que la población no se levante en las ciudades, porque finalmente nosotros en las ciudades somos los que tenemos también la llave de la estabilidad política del actual gobierno. Pero mientras vemos el espectáculo, protestamos contra Evo, protestamos contra Arce, la realidad es que hay una inflación, hay una devaluación del boliviano respecto al dólar, hay una especie de corralito ya en el uso de los dólares en las cuentas bancarias y por lo tanto todo esto va a generar un problema, una crisis alimentaria. Ya incluso los productores están hablando que el próximo año vamos a tener ya un déficit de alimentos mucho más grandes. Se habla de una crisis alimentaria de magnitudes nunca antes vistas, ni siquiera en la época de la UDP. Por lo tanto, tenemos que también tener una mirada más abierta, pero en el fondo el gobierno rehuye su responsabilidad y para él le conviene tener a un Evo Morales que esté haciendo estos bloqueos porque distrae la atención sobre el tema económico. ¿Y se puede aplicar un estado de sitio? Porque muchos sectores también están apuntando a eso. O sea, y uno dice, ¿es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque Morales no quiere dejar de bloquear. Es increíble, pero en su mente no cuentan los millones de bolivianos que estamos siendo afectados. Porque finalmente, ¿por qué es el bloqueo? ¿Es por su habilitación política? ¿Es por protegerlo del tema legal, que finalmente es un tema legal? Quiero escuchar una reflexión sobre esto. Ya estamos en otro momento, ¿no? No puede haber estado de sitio porque necesitas tener al Parlamento alineado contigo, con el pedido por lo menos, ¿no? Que Luis Arce vaya, explique las razones de dictar un estado de sitio y que sea aprobado en el Parlamento. Eso no va a suceder. El día de ayer le han negado a Luis Arce un crédito de la CAF por el tema del bicentenario. O sea, ya te das cuenta que no tiene una buena correlación de fuerzas, pese a que eligieron por 2/3 al nuevo fiscal. Entonces, la posibilidad de un estado de sitio con aprobación legal del Parlamento está prácticamente desahuciado. Ahora, lo otro es que el tema ha mutado y ese es el problema de la incapacidad de Luis Arce. Si al principio se creaba una mesa de negociación o no se lo presionaba tanto a Evo Morales con el tema del mandamiento de apremio y los juicios por estupro y demás, hubiera habido chance de desmontar esta situación. El día de hoy ya no interesa ese tema. Vas a disculpar que sea un poquito duro, no interesa ese tema. A Evo Morales no le interesa ser citado, acudir a un juzgado, aclarar esas situaciones. Lo que le interesa en este momento es bajar a Luis Arce. Y ha logrado lo que durante casi más de 20 años no se había tenido en Bolivia, como lo hizo Felipe Quispe el Malcu el año 2000, cuando hizo un bloqueo de carreteras contra el gobierno de Banzer, levantando a todo el mundo aymara. Luego se replicó estas situaciones en 2003 con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tener para Evo Morales un bloqueo tan exitoso que está paralizando la vida económica del país, haber logrado mantener más de 20 puntos de bloqueo sin que la policía los pueda levantar y con una estructura económicamente muy lubricada en términos logísticos, esa plata sabemos de dónde viene, le ha dado la posibilidad, el instrumento fundamental, le ha dado el palo, la piedra a Evo Morales
para ir por la cabeza de Luis Arce. Evo Morales no va a levantar el bloqueo, no tiene por qué hacerlo, más cuando ha pasado lo del domingo, donde se declara víctima de un atentado y ha logrado unificar, cohesionar a las huestes que lo están apoyando. En este momento no hay ninguna instancia social que esté dirigiendo el bloqueo y que pueda pedir la palabra y levantar el mismo bajo una mediación o una negociación. De los 22 puntos de bloqueo yo no conozco quién está articulando todo eso. Hay una estructura clandestina que está detrás de todo esto y por lo tanto Evo Morales ahora sí tiene el palo en la mano y va a ir por la cabeza de Luis Arce. Es más, si logra Andrónico Rodríguez el día de hoy o mañana volver a ser electo presidente del Senado, Evo Morales tiene la carta, el Joker bajo la manga para poder seguir con este bloqueo de manera insensible, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, como dirían ellos. Por lo tanto, estamos frente a una movilización que puede tener ribetes políticos y militares, si quieres que te lo ponga más claro. Y en este contexto, Luis Arce verdaderamente no está actuando de manera correcta y por lo tanto los acontecimientos se lo pueden llevar por delante. Teníamos que hablar de la soya intacta. Ese es el reclamo de producción que me dice, habíamos previsto esta entrevista, pero la coyuntura creo que nos obliga a hablar de este tema y analizar. Dos propuestas. Hablemos de la soya intacta, por favor, la próxima semana, pero no dejemos de hablar de la actual coyuntura porque hay que tener lecturas claras de lo que está pasando. Realmente, ¿qué está pasando en este otro nivel de lo sociopolítico en el país? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos reprogramar la entrevista? Sí, por favor, y hacerte un comentario muy breve. ¿Por qué vamos a hablar de la soya, no? Porque Bolivia tiene 3 millones de hectáreas y más del 50-60% se dedica a plantar soya ahí. Y tenemos derechos los bolivianos a saber qué está pasando con las mejores tierras. El presidente de la CAINCO hoy día ha vuelto a declarar que estamos a puertas de una crisis alimentaria. Entonces necesitamos debatir este tema que tiene que ver con los alimentos y yo te agradecería que por favor lo reprogramemos a la próxima semana. Les voy a dar información de primera mano, con datos incluso estadísticos, para que el pueblo boliviano, la ciudadanía, se empodere de este tema que es vital para el consumo y los alimentos de todos los bolivianos. No, claro que sí, es importantísimo. Hay que hablar de seguridad alimentaria. Más aún si estamos bloqueados y hay granjas que están cerrando, literal. Productores que se están yendo, bananeros que están a punto de colgar los guantes. Ahí estamos. Muchas gracias, muy amable, muy gentil.